Bienvenidos a los podcasts con Ricardo Ferro. En esta semana vamos a dedicarle la emisión de nuestro programa a una entrevista con el representante Edwin Ballesteros, uno de los coautores del proyecto de ley que pretende reglamentar las plataformas tecnológicas en el tema del transporte público individual en nuestro país. Todo ese rollo que hemos conocido en las últimas semanas, donde están los taxistas, donde están las plataformas como Uber, otras plataformas tecnológicas. Con él vamos a estar dialogando de este tema porque ya ahora, a partir del 16 de marzo, se va a presentar se va a arrancar con el primer debate del proyecto de ley en el Congreso de la República. El invitado de esta semana, como les comenté, es el representante Edwin Ballesteros, santanderiano de la bancada del Centro Democrático, y actualmente está también ejerciendo la presidencia de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes. Doctor Edwin Ballesteros, hoy vamos a hablar del Uber, vamos a hablar de las plataformas tecnológicas, vamos a hablar de los taxis, vamos a hablar de el transporte público individual en nuestro país. Bienvenido a los podcasts con Ricardo Ferro. No, querido doctor Ricardo, muchas gracias nuevamente por la invitación. Es la segunda oportunidad que tengo de estar en este programa tan interesante que nos permite a quienes somos tus compañeros y a los diferentes actores que les interesan a los colombianos escuchar, tener un espacio para contar, en este caso, un tema tan importante y de tanta actualidad como lo es todo el servicio de intermediación a través de plataformas, lo que, como tú lo dices, lo que pasa obviamente con los taxis, y por eso un millón de gracias por la invitación. Bueno, doctor Edwin, usted presentó junto a otros representantes el proyecto de ley para reglamentar las plataformas tecnológicas en nuestro país. Pero devolvámonos un poquito en el tiempo. ¿Cuál es la problemática actualmente, el diagnóstico del problema que hay actualmente en nuestro país con respecto al servicio tradicional de los taxis que teníamos en Colombia y lo que se viene presentando en la medida en que han entrado unos competidores como el Uber y otras plataformas tecnológicas que ya no utilizan carros de servicio público, sino carros particulares, que ya los conductores no tienen licencia para conducir un vehículo de servicio público, sino tienen la licencia que puede tener cualquier otro ciudadano que conduce su carro particular, y que obviamente que tiene unas condiciones en materia impositiva, en materia de aseguramiento, que de alguna forma ejercen una presión sobre el servicio que se venía presentando anteriormente, doctor Edwin. Bueno, sí, efectivamente, doctor Ricardo. Primero, nunca el transporte, ninguno de los sistemas de transporte va a ser a lo que estamos acostumbrados. La aparición de todos esos esquemas de innovación, de tecnología, han hecho que en países, no solamente en Colombia, sino en otros países del mundo, y hoy que nos ha tocado el turno a los colombianos, empecemos a tener que revisar cuál es el proceso de actualización de nuestra regulación particular frente al tema del transporte. Bien podríamos recordar que la Ley 336 de 1992 y toda esa regulación pues es de hace ya varios años y no están acordes con los últimos acontecimientos, la innovación y todo lo que se viene desarrollando en lo que todos los colombianos y todos los ciudadanos conocemos como el desarrollo de las plataformas y las aplicaciones. Entonces, lo que hicimos fue hacer un análisis, un estudio detallado, hacer algunas consultas y radicar un proyecto de ley que contiene un articulado que, como tú bien lo dices, establece o lo que busca es buscar cómo igualamos esas condiciones, tanto taxistas como para usuarios, conductores y obviamente quienes están prestando el servicio a través de las plataformas. Un ejemplo, el tema de la licencia. Los taxis quien conduzca un taxi debe tener una licencia pública, pero quien conduzca un vehículo que esté asociado a cualquiera de las plataformas lo puede hacer con cualquier tipo de licencia. Y el proyecto contempla que tanto taxista como conductor del vehículo deban tener una licencia pública. Segundo, un tema muy importante, todo el marco de aseguramiento, tanto para el conductor, para el peatón y, en fin, para todos los involucrados en ese contrato. Usuarios, los pasajeros. En ese contrato de transporte como tal o en esa relación de transporte como tal. Lo mismo que sucede para tener una póliza de responsabilidad extracontractual, lo mismo que sucede para tener una póliza
de un seguro obligatorio, de ese listado de seguros obligatorios que establecen para los taxistas, igual lo van a tener que tener los vehículos que estén asociados a las plataformas. Pero otro tema muy importante es que vamos a crear un sistema, así como existe un sistema donde está contenida toda la información de los taxistas, del tipo de licencia que tiene, hasta cuántos comparendos tiene, también lo van a tener los vehículos que estén asociados a esas plataformas. Incluso, muy importante, para garantizar que cumplan con toda la responsabilidad tributaria, hay uno de los artículos que establece que esas plataformas deben tener una sede física, algo tangible para que un usuario pueda obviamente ir a reclamar. Es parte de lo que tenemos en el articulado y desde luego también porque es un tema de responsabilidad, sin entrar en la discusión de qué es el cupo, de a quién le pertenece el cupo, de cómo se ha desarrollado durante las últimas décadas el concepto de los cupos, pero también en el artículo 10 creamos el fondo de compensación que va a permitir garantizar de alguna forma la protección del patrimonio de los taxistas. Tema de los cupos, doctor Edwin, que usted lo está mencionando y precisamente hacia allá quería orientar mi siguiente pregunta y es, bueno, tenemos el tema de los cupos, que es el esquema tradicional que se ha manejado en los taxis, donde en cada ciudad se asigna un número de cupos que no corresponde a la totalidad de personas que podrían tener un taxi. Entonces, generalmente hay un precio de especulación sobre ese cupo. Entonces, hay más personas que quieren los cupos que los cupos que se asignan por ciudad. En ese orden de ideas, hemos tenido unos cupos que han venido subiendo de precio y que de la noche a la mañana, con la entrada de las plataformas tecnológicas, se cayeron de precio esos cupos. Ya hoy en día un cupo que en ciudades como Bogotá puede estar por encima de los 100 millones de pesos, puede estar hoy por la mitad o un valor diferente, en razón a que la competencia de los vehículos particulares ha hecho que muchos taxistas o personas que querían ingresar con un taxi, entonces deciden, no, más bien en lugar de comprar un cupo, me compro 4 carros particulares y los pongo a trabajar los 4 carros. Pero entonces eso nos lleva a un escenario en el cual, doctor Edwin, nos vamos a comenzar a llenar de carros en las ciudades. Este tema de los cupos, uno en principio no pensaría que no es un tema arbitrario, que es un estudio que hacen las secretarías de movilidad de la ciudad, donde dicen, bueno, ¿qué demanda de carros de servicio público individual puede tener esta ciudad? Puede tener 10.000 carros, 3.000, 20.000, 100.000 carros. Entonces dice, vamos a asignar ese número de cupos. Vamos a asignar 100.000 cupos porque son los carros que se necesitan en esta ciudad, por poner un ejemplo. Ahora, cuando entran las plataformas tecnológicas, ¿cómo se va a salvaguardar esa posibilidad de que no nos llenemos de un montón de carros en donde no haya trabajo para tantas personas, no haya esa demanda que se requiere, doctor Edwin? Porque entonces este fondo de compensación, entiendo yo que se le va a pagar lo que ha invertido el taxista, pero de alguna manera va a desaparecer, esos cupos como tal van a desaparecer. Ya va a ser un tema que se va a regir directamente de oferta y demanda. El que quiera tener un carro lo tiene para trabajar 2 horas, 10 horas, 24 horas, las horas que quiera, pero como que una de las cosas que uno ve es que no va a haber una limitación en el número de carros que van a poder prestar el servicio de transporte individual o el servicio público de transporte individual. Bueno, tú tocas varios temas muy interesantes. Primero, el mismo mercado se va encargando de crear la necesidad, la oferta, la demanda y una autorregulación como tal. El tema de los cupos, si bien es cierto, ha estado controlado por las autoridades locales de tránsito como tal, pero no podemos desconocer que ha tenido unos avances de especulación y eso es lo que hoy tiene, digamos, en esa situación tan particular, lo que venía costando un cupo que en el ejemplo Bogotá, en 1993, cuando en la alcaldía de Jaime Castro, los cupos creo que no costaron mayor cosa. Y en la medida en que fue aumentando, se apoderaron, o unos pocos se apoderaron del dominio de estos cupos, empezaron a tener un esquema de propiedad, de dominio, digamos que un monopolio como tal, y terminaron obviamente generando esta especulación que tiene hoy en una ciudad, costando un cupo hasta 100, 150 millones de pesos. Pero han bajado en los últimos años. Ese es el primer punto. El segundo punto está relacionado con esto. Hoy hay aproximadamente 60 aplicaciones en el mundo, plataformas que están dedicadas a la intermediación de los servicios de transporte. En Colombia estaban 7, acabo de llegar hace poco,
crearon una colombiana también, ya hay 8, se acabó de ir Uber, pero próximamente deberá llegar otra también, y todos los días este tema de la innovación y la creación obviamente va generando más ideas y estoy seguro que van a llegar más aplicaciones. ¿Qué es lo que sucede? Que si no hacemos un proceso que proteja, garantice esa inversión, entre más tiempo avance, más van a disminuir el valor o la inversión que hicieron muchas familias en lo que todos conocemos como los cupos. Entonces, este proyecto lo que de alguna forma busca es sin buscar tener contento a todo el mundo, a un sector en particular, lo que busca es empezar a blindar esa inversión, a buscar una garantía que sirva de respaldo frente a no perder esa inversión en ese patrimonio y desde luego abrir el debate de qué es lo que se va a hacer con esos cupos. ¿De quién van a ser los cupos? ¿Vamos a seguirlos teniendo con los propietarios de los vehículos? ¿Van a ser de las empresas o los van a tener los conductores? Que desde luego eso es lo que estamos desarrollando en ese diálogo. Son 3 actores que de alguna manera cada uno jala para su lado. Claro, y cuando tú empiezas esa conversación, esa construcción del diálogo, de escuchar, de poder socializar y entender la problemática, entonces empiezas a entender. Una cosa piensan los conductores, otra cosa piensan los propietarios de vehículo y otra cosa opinan también, obvio, con unos intereses en común, pero también con unos temas muy particulares, también como pasa con las empresas. Pero doctor Edwin, puntualmente, ¿la idea es acabar con los cupos, con la figura de los cupos? Y que ya entremos a una regulación libre del mercado, así se trate de un servicio público. El ideal sería, para mí el ideal sería eso, que no existieran esas limitantes de los cupos como tal, sino que el mismo sistema de la oferta y la demanda y el mercado se encargara de regularlo. Un ejemplo, hoy cualquiera puede con su vehículo privado vincularse a una plataforma y entrar a hacer la prestación del servicio. Llámense bajo el concepto que se llame intermediación, contrato de transporte, en fin, como lo quieran llamar. Pero con la entrada en rigor de este articulado, de lo que falta también por incluirle al proyecto también, o de lo que falta eliminarle, la creación de este registro, lo que va a tener también es una limitación. ¿Para qué? Para que ese mercado se autorregule. ¿Por qué? Porque ya no cualquiera va a entrar a prestar el servicio como tan libremente, sino ya va a existir también una serie de controles que de la mano, con un esquema sancionatorio fuerte, que combata la piratería, porque también ese es uno de los elementos que hoy afecta también desde luego la prestación de servicio de transporte. Entonces, ese esquema sancionatorio, el control que vamos a tener con el sistema, va a ser de alguna forma que se autorregule también la presencia de cuáles son los vehículos que están prestando el servicio de transporte, siempre en el entendido de determinar cuáles son los conceptos o a qué se refiere el sistema público y un sistema privado. Por eso, pero entonces en ese orden de ideas, doctor Edwin, ¿se va a continuar con la prestación del servicio en vehículos particulares? ¿O la idea también es que estas plataformas, los que quieran suscribirse a estas plataformas deban mutar de un vehículo particular a un vehículo público para prestar el servicio? No, son dos situaciones, hoy son dos situaciones totalmente diferentes. Lo que estamos buscando es que quien siga asociado a una plataforma cumpla unos requisitos, desde luego, pero pueda con un carro particular. Claro, pueda continuar con su actividad cumpliendo estos requisitos, teniendo el registro, pagando las pólizas de aseguramiento, teniendo su licencia y obviamente con un exigente control tributario también para que esos impuestos también que deben beneficiar a todos los colombianos se queden en el país. Yo le pregunto esto porque una de las inquietudes que yo les he escuchado a los taxistas es precisamente esa, sin yo querer tomar partido ni en favor de los taxistas ni en favor de los de las plataformas, pero lo que les he escuchado es por qué a nosotros nos obligan a tener un carro de servicio público para prestar lo que es un servicio público y en cambio ellos van a poderlo prestar en un carro que no es de servicio público. Nosotros tenemos unas condiciones particulares en nuestro vehículo, tanto para desplazarnos fuera de la ciudad, para ir a cualquier lugar, que ellos no tienen que cumplir. Planillas y una cantidad de requisitos y demás. Una cantidad de cosas, doctor Edwin. Entonces la pregunta es, ¿por qué no nivelar la cancha también en el tema de los vehículos? Muy bien el tema de la licencia de conducción, muy bien el tema del aseguramiento, muy bien los otros temas que hemos hablado, pero ¿qué pasa con el vehículo como tal? Que es donde se presta el servicio. Entonces, vamos a tener unos vehículos de servicio público y unos vehículos de servicio privado. Unos vehículos de servicio público que tienen una normatividad
en cuanto al pico y placa diferente, unos vehículos de servicio público que tienen una normatividad en cuanto a las revisiones que deben hacerle a los vehículos diferente, porque obviamente tienen unos mayores desplazamientos diariamente. En cambio, las otras personas no van a tener ese mismo rigor a la hora de poder garantizarle al usuario del servicio que se va a montar en un carro que realmente le corresponde con la seguridad que debe tener. Mire, doctor Ricardo, este debate, y en particular este proyecto y el apoyo que ha dado el Gobierno Nacional, en cabeza de la señora Ministra de Transporte, ha servido para eso, para que en ese proceso de autorregulación la necesidad que tiene el usuario termine eligiendo. ¿Esto para qué ha servido? Hoy los taxistas han mejorado todo el esquema de prestación del servicio. Y tienen que tener plataformas. Hoy los taxistas... Y tienen que avanzar hacia plataformas. Tienen algo así como 22, 24 plataformas ya funcionando hoy en el país. Hoy los taxistas están preocupándose porque haya satisfacción del servicio al usuario. Hoy los taxistas están preocupándose porque por ser mucho más amables con su pasajero, con su usuario como tal. Esto lo que busca es eso, hacer que ese mercado como tal se autorregule, que ese mercado como tal genere las condiciones de seguridad, de calidad, de una cosa también que estamos poniendo en el debate, y es de la tarifa dinámica, que lo único que busca es que en ese proceso económico, porque acá lo que todos buscamos es que haya empleo, haya bienestar, que se respete y se garantice la economía familiar, pues de luego que el mercado, que es lo que yo considero, que creo que en el mercado como tal, en ese proceso de necesidad del usuario y de autorregulación de la oferta y la demanda, hay espacio para todos con una serie de requisitos que, como tú lo dices, como lo ha dicho el presidente, lo había dicho muy bien el presidente Iván Duque, equilibre la cancha, que cree unas reglas similares, desde luego, para que esa prestación tenga un esquema de libre competencia. Yo creo que eso, en este proceso de escucha, de diálogo, vamos a terminar recibiendo una cantidad de insumos muy interesantes, que de la mano con las mesas técnicas que vamos a tener con la ministra de Transporte, porque tú lo sabes muy bien, cuántos proyectos hemos presentado, hemos liderado, cuántos ya se han convertido en ley de la República gracias a tu gestión, y hoy iniciamos un proyecto con 5 o 10 artículos, unos terminan convirtiéndose en 8, en 9, y otros en 30 o 40 artículos, y eso es lo que esperamos con esto. A pocos días de empezar el trámite en la Cámara de Representantes, iremos escuchando a todos nuestros compañeros de la Cámara, del Senado de la República, cuáles son los insumos que audiencias, ¿no? Por fuera del Congreso. Vamos a estar en Ibagué, luego también en Ibagué, vamos a estar en Bucaramanga, vamos a estar en Medellín, y la idea es que con estos grandes encuentros que tenemos, estas audiencias públicas, escuchando a conductores de plataformas, escuchando a taxistas, escuchando a propietarios, escuchando al gobierno nacional, escuchando a los usuarios también como tal, desde luego elaboremos el mejor producto y empecemos a buscar cuál va a ser el inicio de la solución, porque aquí hay que separar una cantidad de elementos, los derechos de los conductores, qué va a pasar con el transporte de carga, en fin, una cantidad hoy. Sí, pero tampoco se puede volver una miscelánea el proyecto de ley. No se puede, porque hay que buscar unidad de materia. Claro. Hay que buscar unidad de materia y eso lo hemos dejado claro. Esto tiene que ver y además, única y exclusivamente con las plataformas que se encargan de la intermediación del servicio de transporte. Y además que estamos contra el tiempo, ¿no? Esto es un tema urgente para el país. Es muy urgente esta reglamentación que se tiene que hacer. Entonces, en la medida en que le colguemos más cosas al proyecto de ley y otros temas, pues se va a demorar mucho más. Hace muchos años está el debate del tema de las plataformas, por el tema del transporte. Otros gobiernos lo han tenido, pero hemos sido valientes, hemos sido responsables quienes hemos dado la iniciativa para poder obviamente avanzar y desde luego acá resaltar la labor del gobierno nacional, del presidente Iván Duque y desde luego de la ministra también, que ha tenido también esa gallardía de empezar a abrir las puertas a esas mesas de construcción y a ese diálogo nacional, que lo que todos queremos es presentar una solución. Doctor Edwin, se ha especulado mucho sobre el tema de este proyecto de ley. ¿En qué instancia se encuentra? No se le ha dado todavía primer debate. Hay personas que ya piensan que ya esto va en segundo debate, que esto va a salir en 15 días, en un mes. No, hasta ahora está radicado el proyecto de ley y va a arrancar el primer debate ahorita, después del 16 de marzo. Requiere 4 debates, tú lo sabes muy bien, es su trámite legislativo como tal. Fue radicado en el mes de noviembre del año 2019. Ya se han desarrollado 2 audiencias, esperamos hacer 4 audiencias más en las regiones del país para lograr lo que he insistido, lograr tener el mayor insumo posible que permita
el mayor consenso también y que la gente se sientan, que los sectores se sientan que lo hemos ido a escuchar, recibir los aportes que nos va a entregar la señora ministra, escuchar cuál es la postura del gobierno nacional como tal. Ya hay una asignación de ponencia por parte de un compañero de la Cámara de Representantes y esperamos, ojalá pudiera tener un mensaje de urgencia este proyecto de ley para arrancar cuanto antes, darle prioridad y abrir un debate con objetividad, con transparencia, pero sobre todo bajándole el tono sin agresiones, donde nos podamos sentar plataformas, conductores, taxistas, propietarios de los vehículos, Gobierno Nacional, Congreso de la República y poder dialogar, conversar y seguir avanzando en aprobar un proyecto de ley que tiene que ser ley de la República. Bueno, doctor Edwin, pues estaremos muy pendientes del trámite de este proyecto de ley. Usted como coautor del proyecto va a tener una responsabilidad muy grande. Lo hemos visto muy activo en las audiencias que se han llevado a cabo, muy activo en los medios de comunicación, hablando al respecto, dándole la cara al país sobre un tema tan importante como es este tema de las plataformas. Sabemos de su gestión que ha venido haciendo en todo el tema agropecuario, en el tema medioambiental, minero energético, pero qué bueno que se haya metido en este tema, doctor Edwin, y la idea pues es que este proyecto de ley pueda surtirse el trámite lo antes posible porque se necesita para el país. Vamos a hacer un seguimiento muy especial. Solo me resta decirle una cosita para terminar. Párenle bolas al tema del WhatsApp, porque en el WhatsApp está también una fuga de lo que puede terminar sucediendo con este tema de las plataformas y es un tema que va a ser un poco más complejo de regular. Entonces, pararle bolas al tema del WhatsApp y pararle bolas a cómo se va a hacer el control para evitar la ilegalidad en el futuro, porque podemos hacer las leyes perfectas, pero si no damos dientes a la hora de hablar del control que tiene que haber para el cumplimiento de las leyes se van a quedar en letra muerta, doctor Edwin. Bueno, ya que nos vamos, yo antes de irme por aquí tenía una cosita, además. Unos beleños. Es mi segunda invitación a este programa y de Santander no podía quedarme yo sin aprovechar este espacio. Aquí unos bocadillitos para que los lleve al Tolima. De Vélez Santander, vea. Sí, señor. Aquí tenemos Vélez Santander. Esa es la tierra de mi papá. Ah, qué bueno, qué bueno. Allá estudié también unos bocadillos veleños. Allá hay unos tumecitos bien ricos. Vienen 6 por un lado y 6 por el otro, entonces veremos cómo lo repartimos entre las personas de la casa, de la familia. Bueno, y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy aquí en estos podcasts con Ricardo Ferro. Esperamos la próxima semana que podamos tener un nuevo invitado y hablar de temas como el de hoy, que es un tema muy sensible para el país, muy importante y que esperamos que nuestros compañeros de la Cámara le puedan aportar a los colombianos en la solución del mismo lo antes posible. Una feliz semana para todos y que mi Dios me los bendiga. Estuvimos en la calle dialogando con los ciudadanos sobre precisamente esta problemática que se está presentando en nuestro país, sobre si usan o no usan plataformas tecnológicas, si están o no están de acuerdo con lo que se está proponiendo en este proyecto de ley. Esto nos contestaron. Pues yo necesito Uber porque yo usaba Uber cuando estaba y se me hacía muy útil. Pero pues sí tiene que haber una equidad y una igualdad entre ambos, tantos como taxis como Uber, para que no haya diferencias y para que pues haya una competencia justa entre ambas partes. Y sí creo que con el tema de la evolución legal del sistema de transporte y de la tecnología hay que buscar una forma en la que sea igualitario el sistema para que los taxis de alguna manera o Uber vaya solventando el cupo que ha pagado el taxista por el poder tener el vehículo, que creo que eso lo hablaron ya públicamente en el gobierno también. Entonces creo que sí es importante legalizarlo y buscar la igualdad del servicio. Sí, he utilizado Uber porque sí considero que me presta un mejor servicio al que me prestan los taxis, pero sí estoy de acuerdo con que se regulen porque sí era competencia desleal lo que hacía. Me parece que el servicio de Uber es bueno debido a la seguridad que encontramos en él, ya que pues tenemos como presente quién nos lleva, o sea, tenemos información. A cambio pues de los taxis sí es más complicado porque es cualquier persona, no sabemos a qué se dedique, no sabemos si nos va a prestar el servicio adecuado, pues teniendo en cuenta que los paseos millonarios y demás, pues es como más inseguro. La plataforma tiene que ser regulada para evitar la competencia desleal, pero que adicionalmente se tienen que mejorar las condiciones de trabajo de los taxistas,
como para dar equidad como en beneficios también hacia los taxistas para que no exista esa competencia desleal. Uber ofrece un mejor servicio y además digamos que con los taxis siempre se tienen muchos más conflictos debido a que los taxis, digamos muchas veces tú dices como necesito ir a Usme, yo vivo en Usme, entonces no te llevan o te bajan a la cuadra. En cambio que con Uber tú ya colocas tu destino y pues eso te asegura que llegan. También hay una tarifa siempre establecida. Y pues con los taxis no es así, pueden cobrarte, no sé, 10.000 pesos más o menos, entonces pues eso me parece que es algo injusto. Pues estaría de acuerdo que desde que regulen Uber, para que todos tengamos el mismo trabajo y prestar un buen servicio. Lo que pasa es que el buen servicio es el que se lleva al mejor pasajero, entonces acá tenemos que prestar un buen servicio y las personas que nos están apoyando a nosotros, los gremios, entonces que una seguridad social para el taxista, digamos una reglamentación de pronto de vestimenta, todo eso para que nosotros podamos prestar un buen servicio. Bueno, hasta aquí los podcasts con Ricardo Ferro. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Esperamos que el tema que se trató en esta emisión, que tiene que ver con el transporte público individual, haya sido provechoso para todos ustedes. Este es un debate que apenas arranca. Aquí vamos a tener que hacerle un seguimiento a lo largo de este año a los debates que se surtirán tanto en la Cámara como en el Senado, porque esperamos que al final pueda haber una reglamentación justa, que se nivele la cancha, que no haya aquí ni ganadores, ni vencedores, ni vencidos, sino que realmente al final puedan quedar conformes los conductores de taxi, los de las plataformas y principalmente los usuarios, que deben ser los que se prioricen a lo largo de este proyecto de ley. Entonces, si Dios lo permite, la próxima semana aquí nos vemos en los podcasts con Ricardo Ferro.